México el tema de migración es muy complejo, ya que en este se desarrollan varios flujos migratorios, como son la migración de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Pero ¿cuáles son los retos en este tema? ¿Qué pasa con nuestros connacionales con la administración de Donald Trump? ¿Qué pasa con la niñez migrante? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es En la Banqueta. Acompáñame. Alma, ¿qué opinas acerca de la situación actual de migración en nuestro país? Yo creo que la migración es un tema muy sensible que nos afecta a toda la población en México, y bueno, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Donald Trump no está pensando bien lo que está haciendo porque allá nos requieren mucho a los mexicanos, o sea, Estados Unidos no va a salir adelante sin los mexicanos y están separando a las familias. Eso es lo más triste de todo, que están deportando a la gente sin ver para que nos pueden ocupar allá, en el otro lado. Diputada, usted es diputada migrante aquí en nuestra Cámara de Diputados. Cuéntenos un poquito en qué consiste esto. Creo que es una representación súper importante. Creo que dentro de todos los trabajos legislativos va más allá. Es una voz como diputada federal migrante por acción afirmativa. Es una voz que tienen el día de hoy en esta Cámara de Diputados todos aquellos migrantes que residen en algún otro país, Estados Unidos y Canadá, que son donde existe la mayoría de las y los residentes en el exterior, y pues a los cuales mando un afectuoso abrazo. Y te agradezco por esta invitación a expresar qué es lo que hacemos aquí en Cámara de Diputados. Primero que nada, pues las iniciativas de leyes es el clavo con el que trabajamos cada día, e insistimos, ahora sí que dando un poquito de martillazos aquí y allá, viendo y empujando cada una de esas iniciativas de ley que estamos buscando. Una de ellas que presentamos, por ciento, fue la iniciativa de ley donde integramos a la comunidad migrante en el Muro de Honor. Entonces es un ejemplo claro de lo que nosotros estamos haciendo como diputados, que la voz de los migrantes ahora va a estar reflejada en ese Muro de Honor, y pues vamos a recordarlo todos los diputados estando presentes en cada una de las sesiones. En los últimos años, la migración en México se ha caracterizado por un aumento en la cifra de personas migrantes ubicadas en la Ciudad de México, un incremento en el retorno de connacionales desde Estados Unidos y un aumento en las detenciones de migrantes en dicho país. Yo creo que lo que hace falta es realmente tener fuentes reales, tener un diagnóstico nacional real de los consulados que tenemos en el exterior para ver cuántos connacionales están allá. Es difícil, es muy difícil, yo sé que sí es muy difícil, pero habría que empezar a hacerlo. Y no solamente quedarnos en el diagnóstico, ¿no? Para tener más o menos contabilizadas a las personas que entran, que salen, dónde están, qué están haciendo. Y no solamente del exterior hacia adentro, sino también nuestros migrantes de aquí hacia afuera. Y también el gran problema que tenemos, como lo comenté hace un momento, es la migración interna que también se da a nivel interior de nuestro país. Sí, hay que tener presente que la migración es una realidad de la humanidad. No podríamos ser estas sociedades que somos sin la migración. Prácticamente todas las personas en el mundo tenemos o un familiar, un abuelo, o incluso nuestros padres o madres fueron migrantes. De tal manera que hay que recordar en consecuencia que tenemos que proteger la migración. Lo que está sucediendo ahora con la llegada de Donald Trump en su segundo mandato es literalmente mucho de lo que ya había emprendido hace 8 o 9 años, ahora más radicalizado, porque además tiene mayor control en términos de sus votaciones, o sea, 80 millones de personas le votaron, tiene control de las dos cámaras, y veremos cosas todavía más agresivas. Yo diría que hay 3 factores. Este poder concentrado que tiene la narrativa de Trump desde una visión de ultraderecha claramente autoidentificada. Segundo, la necesidad de que América Latina reconfigure su relación, y particularmente México, porque se había concentrado desde el Tratado de Libre Comercio hace 30 años más en una mirada hacia el norte, y había dejado de mirar su economía, su relación con América Latina, pese a que manteníamos una fuerte relación cultural y económica. Y tercero, que la migración no va a parar.
O sea, es decir, más allá de lo que haga Trump y el Pentágono y todo lo que quieran hacer, la migración no se va a detener porque forma parte del desarrollo de la humanidad. Y solamente hay que mirar a Europa con medidas también que han estado implementando y esto no cambia. Entonces, estos 3 factores tendrían que ser elementos para considerar, en el caso de la estrategia mexicana, el reconocimiento de que tenemos aquí a cientos de miles de migrantes que están en pausa esperando a que se modifique estas condiciones, en que se va a ver una recomposición de toda la dinámica de América Latina, desde los mercados económicos hasta propiamente los acuerdos de protección a sus connacionales, y por otra parte, al interior de los Estados Unidos también se van a acomodar. Este arranque muy agresivo y demás está planificado por parte del equipo de Trump porque sabe que muchas de esas cosas no son sostenibles y las tenían que hacer todas juntas en paquete corriendo, generan el efecto de choque, pero mucho de eso se va a caer solito porque es inconstitucional o económicamente insostenible. Cada año, miles de niños migrantes centroamericanos cruzan por México para llegar al anhelado destino de Estados Unidos. La niñez migrante sufre varios riesgos como lo es la violencia, la trata de personas, la explotación laboral, sobre todo si viajan solos o si van con traficantes de personas. Alejandra, cuéntanos cómo va la situación de la niñez migrante en México, cuáles son las necesidades, en dónde se encuentran. Sí, pues mira, la niñez migrante en México está pasando por una situación muy complicada, pues porque esta niñez migrante justo está huyendo de su país de origen por diferentes motivos. Algunos de estos motivos pueden ser porque tienen una persecución directa o por reunificación familiar para poder encontrarse con sus familiares o con papá o mamá. En este caso, pues la niñez migrante, sobre todo la no acompañada, se encuentra en albergues que son los centros de asistencia social que dependen del Sistema Integral de Desarrollo, del DIF, y sobre todo es muy importante que se pueda visibilizar a la niñez migrante no acompañada porque, como tú lo mencionas, muy poco se habla de esta niñez y sobre todo de los riesgos que enfrentan durante su trayecto pues desde que salen desde país de origen hasta que llegan a alguna ciudad de destino o un país de destino. Alan, ¿qué opinas acerca de la actual situación en cuanto a la migración en nuestro país? Bueno, es un tema bastante complicado, a partir porque se vulneran los derechos humanos, así como de personas adultas y niños. Entonces, creo que es un tema que se debe de tocar a fondo, más porque muchas personas migrantes llegan a México y se quedan aquí. Y como vemos en las calles, cuando uno va manejando o va a ciertas actividades, uno se encuentra con los migrantes en la calle y también esto provoca que ciertos grupos de delincuencia se aprovechen de la necesidad de ellos. Esto aquí en México y de la situación de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, no se les considera como parte, ¿no?, de aquel país, cuando son parte fundamental de la mano de obra de allá, son parte fundamental del crecimiento de Estados Unidos. Necesitamos trabajar en una construcción de la ley de movilidad humana. Estuvieron con nosotros varias organizaciones, por supuesto la Coalición de Inmigrantes Mexicanos, estuvieron representantes también de otras organizaciones en Estados Unidos que nos fueron guiando un poco a llegar a esta conclusión. Y nosotros estamos en esa intención y en mi reto, por así decirlo, que tengo dentro de la Comisión de Asuntos Migratorios, como la coordinación con las secretarías de gobierno, pues embonó súper bien esta conclusión de la Ley de Movilidad Humana, porque tenemos esa vinculación dentro de la comisión para poder convocar justo a estas instituciones, a Secretaría de Gobierno, al Instituto Nacional de Migración, a también la Unidad de Política Migratoria, quienes estoy seguro que van a estar presentes en alguna otra reunión aquí en Cámara de Diputados o foro próximamente, porque ya es un hecho, es una necesidad de las y los migrantes. Y justo acabamos de terminar la reunión en la Comisión de Asuntos Migratorios hace unos momentos, en la cual se comentó efectivamente, necesitamos también hacer una integración
integración de lo que viene siendo el trabajo de los mexicanos en el exterior, de qué manera se van protegidos a laborar a Estados Unidos, a Canadá, y bueno, pues son parte de la coordinación con las secretarías de gobierno. En este caso estuvo presente el compañero Enrique, es un licenciado de la Secretaría del Trabajo, y pues bueno, nos queda de maravilla el día de hoy. Creo que los trabajos que tuvimos el día de hoy, concluyendo con esta reunión en la comisión, nos aportan muchísimo efectivamente a iniciar esa coordinación con estas instituciones de gobierno, y pues te agradezco que tengamos esta entrevista, porque justo hoy transmitirle esto a la comunidad pues es importante. Guillermo, ¿cuál es tu opinión acerca de la situación de migración en nuestro país? La situación de migración en nuestro país es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo, muchas décadas. Esto a falta de apoyo de muchos gobiernos a personas que están en situación de vulnerabilidad o en una situación precaria en su vida. Es gente que emigró, que mucha gente ya tiene una vida allá, que está buscando mejorar sus condiciones. Y ante la llegada de este mandatario, pues siento que debe él de sensibilizarse con todas las familias, de sensibilizarse con la situación que vive actualmente Estados Unidos, porque es fundamental la mano de obra mexicana en Estados Unidos. O sea, no creo que vaya a terminar con la fuerza laboral en Estados Unidos, que son los mexicanos y muchos latinoamericanos. Tenemos que recordar que las personas que migran lo están haciendo no por su deseo de voy a comprarme algo caro en los Estados Unidos, sino que vienen de 3 factores. Violencia en primer orden, segundo, una condición de precariedad terrible, y estamos teniendo ahora muchísimos desplazados climáticos por todos los efectos que está teniendo en la naturaleza el calentamiento global, y hay un cuarto elemento que tiene que ver con la reunificación familiar. El derecho que tienen todas las personas a vivir en familia, las personas que se fueron hace tiempo a los Estados Unidos, que quieren unificar a sus familias, y a partir de ello, eso también está movilizando. Entonces, estos 4 factores están ahí. Y un elemento que tenemos que asumir es que esto obliga a la protección internacional. Los tratados internacionales que toda la región ha establecido, hay uno famoso, Cartagena, 1989, que estableció que cuando la migración es masiva, no importa el carácter administrativo, visa, nada, se tiene que proteger. Esto lo están violentando todos los países, porque tenemos ruta migratoria desde Brasil, y hay familias enteras, incluido con niños y niñas, que han recorrido todo, y estamos hablando de miles de kilómetros, y hay lugares mucho más críticos. La selva entre Colombia y Panamá, el trayecto de Centroamérica un poco complejo, pero el más grave es en México, porque está todo bajo control criminal. Entonces, todo lo que estamos escuchando de secuestros, extorsiones, desaparición, reclutamiento, la población migrante lo viene atravesando y viviendo en los últimos 10 años. Diputado, usted reside en Estados Unidos. Así es. Allá tenemos a muchos connacionales migrantes. ¿Cuál podría usted decir que son sus principales demandas? ¿Qué hay que ver por ellos allá? Justo lo platicaba nuestra querida senadora Karina Ruiz, porque por acción afirmativa ahora tenemos a una senadora migrante. Y fue una de las preguntas justo del público, y como ella misma lo dijo, coincido con ella, la solicitud pues es en tema de consulados. El fortalecimiento de los consulados. Relaciones Exteriores ha hecho un excelente trabajo, estuvo con nosotros Pedro Matar, y a pesar de que son muy pocos días que ha estado trabajando, sí hay una diferencia. Y hicimos una invitación, es una invitación que también hago a la comunidad en el exterior. No permitan que ustedes, se existe la posibilidad de, por hacerlo más fácil, voy a comprar la cita. No, señores. O sea, ustedes acérquense al consulado. Venta de citas por parte de Relaciones Exteriores no hay. Son totalmente gratis. Entonces es importante compartirle eso a la comunidad. Si usted le urge su cita, están vías electrónicas, está el website, están los teléfonos, pero no caigamos en el oportunismo que está generando esas personas. Entonces, consulados es el número 1. La difusión de lo que viene siendo nuestra obtención como tal de el INE, la credencial de elector, es muy importante para nosotros. Entonces, sugerimos que puedan ser recogidas en el consulado, y es lo que estamos ahorita buscando. Junto con Relaciones Exteriores vamos a tener esa plática. Entonces, consulados, INE, y la última comentaban pues lo que es la ley de migración,
que vuelve a ser parte de nuestra conclusión de foro, que está desactualizada. Entonces, en ese énfasis buscamos una ley de movilidad humana. Todo este fenómeno repercute bastante en las poblaciones donde se van asentando, como es en Chiapas primeramente, y cuando continúan su recorrido hacia el norte, pues sí se van causando algo de problemas. Lo vimos aquí en la Ciudad de México también en algunos lugares donde hicieron su permanencia, y realmente es un fenómeno que México debe de generar políticas a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, en coordinación también con las autoridades norteamericanas, a efecto de que realmente haya un control del flujo migratorio y no se afecten tanto los Estados Unidos y nuestro país. Y después viene un factor aún más vulnerable, que es esta niñez. Cuéntanos cómo está el panorama y que muchas veces no se visibiliza, y es bien importante. Sí, fíjate que los datos nos dan cuenta que de las personas migrantes el 20% tienen menos de 18 años de edad. Y hay dos grupos de edad fundamentales. La mayoría son adolescentes y de ellos aproximadamente de toda la población infantil migrante, otro 20% de ellos viaja solo, adolescentes, casi siempre hombres. Pero cuando viajan con su familia, pues aunque por supuesto no son las condiciones más apropiadas, el hecho de que vayan con su familia reduce el impacto negativo de todo lo que significa pues carencias en términos de alimentación, seguridad, todo el medio ambiente, del entorno, ¿no?, de su vida. Así es. Entonces tenemos que garantizar protección internacional reforzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, le llama, la número 21, que establece que los niños y niñas necesitan protección internacional reforzada. Esto es explícitamente que cualquier marco normativo o demás tiene que priorizar a niños y niñas, y nuevamente no importa papeles. Eso significa que si entran a territorio nacional, y esto aplica para toda la región, tienen que entrar a la escuela, aunque no tengan papeles, tienen que tener servicio de salud, no pueden ser separados de su familia, tampoco pueden ser detenidos en estaciones migratorias, y eso ha llevado a que veamos por eso muchas personas en los espacios públicos, porque no hay capacidad instalada. Tenemos que asumir que el Estado mexicano cambió su narrativa de hace 7 años de puertas abiertas y bienvenidos hermanos migrantes, cuando Trump en junio de 2019 amenazó por primera ocasión con los aranceles y se negoció literalmente como moneda de cambio la entrega de los migrantes, sellando la frontera a cambio de no tener los aranceles. Y ahí perdimos, porque entonces ya toda la dinámica de, vamos a llamar la política migratoria, se definió en Estados Unidos. Y ahora lo volvió a hacer Trump y se ha modificado nuevamente, se agudizó, porque ahora tenemos las fronteras selladas tanto de México como ahora de los propios Estados Unidos. Y como he comentado, y en general casi todos los análisis coinciden, es que esto va a ser una situación temporal, y que esperemos, porque la propia economía norteamericana no puede soportar mucho sin mano de obra migrante, que hay que recordar es mal pagada, no tiene seguridad social, pero representa un fuerte ingreso para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Oye, muchas veces un sector que es poco visibilizado es la niñez migrante, aquellos pequeñitos que vienen acompañados o no acompañados. ¿Hay que ponerle lupa a ese tema? Yo creo que sí, porque finalmente ahí estás hablando de una doble protección, sobre todo porque son menores, desconocen la desprotección, la situación psicológica a la que se enfrentan, pues no es nada fácil. Para un adulto a veces es difícil enfrentarse a esta situación. Imaginemos a un niño, un infante, en donde el desconocimiento pues es mucho mayor, porque un niño, aparte de la ignorancia de su edad, no porque sea una persona, sino por la edad, corta edad, no le permite comprender las situaciones en las que está enfrentando, pues nosotros debemos aún poner más atención en esa situación. Cuando vienen con un adulto, bueno, tienen esa protección, pero cuando en efecto, como mencionas, vienen solos, la situación se vuelve todavía mucho más delicado, porque además se vuelve en un sector vulnerable, que pueden caer en manos peligrosas, ¿no? Se enfrentan a los riesgos de que, como son niñez no acompañada, están en un mayor riesgo de poder ser víctimas de explotación, víctimas de abusos, y muchas de las ocasiones también pues en riesgo de que pueden ser reclutadas por alguna pandilla, por el crimen organizado. Entonces también se enfrentan a riesgos de explotación laboral, ¿no? Trabajo infantil, por ejemplo. Actualmente
cuando son identificadas por alguna organización o tienen información sobre sus derechos en México, pues son llevadas también a los centros de asistencia social para que las Procuradurías de Protección a la Niñez puedan identificar sus necesidades, pero sobre todo poder determinar un plan de restitución de derechos para darles esa protección que requieren, sobre todo encontrándose en nuestro país. Aunque la mayoría de personas migrantes siguen siendo personas adultas solas, ha habido un aumento significativo en el número de menores no acompañados, pasando de alrededor de 18,000 menores encontrados por la patrulla fronteriza en 2013 a más de 137,000 en 2023. Similarmente, el número de familias que intentan cruzar la frontera ha aumentado de aproximadamente 15,000 en 2013 a 821,000 en 2023. Estas variaciones demográficas plantean nuevos retos logísticos y de seguridad, tanto para personas migrantes como para las agencias que intentan brindarles apoyo. ¿Cuáles piensas tú que son los desafíos, las cosas que quedan ahí pendientes en estos programas, por ejemplo, como México te abraza, que pues han sido parte de toda esta política migratoria que está ejerciendo? ¿Qué pasa con eso? Mira, sin duda el desafío es que reconozcamos que la migración y las personas que migran no pueden ser moneda de cambio, que ya lo hemos visto. Y creo que eso es el primer desafío. Yo entiendo que tiene complejidad, pero creo que si México se ubica como un país progresista, como un país latinoamericano y que además está haciendo frente a una narrativa agresiva de Trump, tiene que demostrarlo en coherencia plena y no usar a los migrantes como moneda de cambio. Segundo desafío es la seguridad. Los grupos criminales tienen control territorial y las principales víctimas, que además no se pueden defender y no sabemos con detalle todas las afectaciones que tienen, son esta población migrante. Entonces tenemos que fortalecer más los soportes y apoyos comunitarios. Es decir, todas y todos los ciudadanos en el territorio que son solidarios en general, tenemos que reforzar esa solidaridad, apoyar esa solidaridad local para que sean espacios de protección frente al crimen organizado, además de la propia lucha que se tiene contra esos grupos criminales. Y tercero, es involucrar a la población migrante en este país, involucrarlo en todo lo que significa. Queremos definir una nueva política migratoria para quienes vienen buscando llegar a los Estados Unidos, involucrémoslos en esa discusión. No son personas malas, por supuesto que habrá alguien que cometa delitos, pero no es la mayoría. Involucrémoslos, prioricemos a aquellos que son familias, incluso consideremos, como México ya lo ha hecho en la década de los 80, que algunas personas migrantes se puedan quedar en México de manera legal a trabajar. Toda la población migrante históricamente en el mundo aporta lo mejor que tiene, porque son gente joven, gente con formación, con muchas especialidades y que viene a reforzar a los países. Así es que creo que puede ser también una alternativa. Es muy, muy importante el tema del presupuesto, sobre todo el tema del presupuesto, porque pues la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta el 2024 pues teníamos conocimiento que el 60% de su presupuesto lo estaba otorgando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este año ha sido un poco más complejo a través de la nueva administración de Trump en Estados Unidos. Pues las políticas son más restrictivas, muy restrictivas, y es muy importante que pues la COMAR sí fortalezca pues todo el sistema de protección que tenemos en México, que haya pues muchísimo personal para que pueda dar respuesta, pero también que se asigne todo este presupuesto, no nada más a la COMAR, también a las Procuradurías de Protección a la Niñez. El 1 de mayo estamos convocando, no yo, la comunidad migrante está organizándose, basados en que pues es el Día del Trabajo. ¿Y qué vamos a hacer los migrantes? A trabajar. Entonces, el compañero Jorge Mujica, en el caso de la organización Arise Chicago y otras organizaciones, están sumándose. Son más de 70 organizaciones en Chicago, ya salió por allá en medios de comunicación, que estamos listos para el 1 de mayo. Vamos a salir organizados, pacíficos, y pues a festejar, porque es el día de nosotros, es el día de los trabajadores, y le vamos a dejar saber a Tom Homan que estamos bien organizados, que venimos a trabajar. Y otra de las conclusiones justo del foro, que lo que pedimos los migrantes en México,
Así debemos tratar nosotros a los que vienen de otros países. Y lo que buscamos en Estados Unidos es exactamente lo mismo. ¿Qué pedimos? Ser integrados legalmente. A cambio, pues nosotros venimos a dar nuestra vida. Nuestra vida no va a regresar y se nos va allá en Estados Unidos. Entonces es importante que hagamos esa colaboración nosotros en ese humanismo mexicano, que tratemos así a las personas que vienen de otros países, que busquemos esa ley de movilidad humana, que le demostremos a Estados Unidos que sí se puede integrar a las personas que vienen de otros países. Oye, ¿y también qué pasa, por ejemplo, al momento de la reinserción a nuestro país, cuando regresan, cuando pues desafortunadamente los deportan o cuando por voluntad propia regresan? ¿Qué pasa? Tenemos, no hay datos oficiales, pero los últimos que aquí, por cierto, en la Cámara de Diputados se mencionaron, teníamos 450,000 niños, niñas y adolescentes que en estos últimos años habían sido deportados o retornados. Y el gran problema cruza con la identidad. En general, esos niños, niñas y personas jóvenes que llevan muchos años, más de 10 años en los Estados Unidos, su identidad ya está constituida allá. Sus ingresos, su expectativa, sus aspiraciones. Y eso obviamente les genera un choque acá, porque implicaría en un sentido general como sentirse fracasadas o fracasados de ese sueño que habían construido. Segundo, vienen obviamente sin la capacidad de ser incorporados en la misma condición de ingreso, porque están acostumbrados a ganar otro ingreso, que tiene incluso otras herramientas de trabajo que no tenemos acá. Entonces, en general, la mayoría de ellos y de ellas no se quedan mucho tiempo. Esperan un poco y tratan de llegar lo más pronto posible. Ahora, con el sello que tenemos en la frontera, pues tendrán que esperar un par de meses más o unos cuantos meses más, pero en general la decisión de la mayoría no es regresar. Hay mucha información que pueden buscar en organizaciones como UNICEF, ACNUR, en Tejiendo Redes de Infancia. Tenemos una estrategia que se llama Tejiendo Colectivamente, y esto lo que busca es trabajar la salud mental con niños, niñas y sus familias para que esta trayectoria migrante tan compleja, tan crítica, pueda encontrar soporte en ellos mismos con habilidades socioemocionales, resiliencia, pero también con el acompañamiento de redes de apoyo positivo en donde están. Así es que todas y todos podemos ser parte de esto. Les invito a que conozcan y sobre todo que si encuentran a una persona migrante puedan acompañarle y apoyarle. La migración es un tema que debe de preocupar y ocupar a nuestro país, ya que no solamente existen personas migrantes connacionales en Estados Unidos, sino también en nuestro país hay muchas personas de otros países que vienen en este fenómeno de la migración. El tema ya está en la mesa. Soy Lisette Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Hasta la próxima.